Pues buenas tardes. Pues partido que hemos merecido perder, hemos perdido. El rival ha ido más que nosotros. Es una lástima que nos hayamos puesto por delante del marcador y que no haya servido para nada. Nos han empatado con mucha facilidad, se han puesto por delante del marcador con mucha facilidad y bueno, nos han superado. Esa es la realidad. No nos podemos inventar nada más porque la realidad es esa. Hemos estado primera parte bien con balón, pero con balón hemos estado muy mal. Entonces la estrategia hemos fallado otra vez y bueno, queda mucho trabajo por hacer, es decir, no hay más. Felicitar al Ontinyent, justo vencedor, y seguir el camino, no queda otra. No, nos han superado y ya está, son fallos individuales, o sea, yo creo que han generado los goles o el penalti con mucha facilidad, cosa que la semana anterior pues no fue así. Entonces, bueno, ha faltado ahí el engranaje ese que ayude en la zona de centrales, esos balones en el área, esos balones laterales, no los hemos defendido bien, porque han rematado ellos, por supuesto. O sea, creo que es más difícil rematar y meterla entre los tres palos que despejar. Y cuando rematan es que no estás bien, esto es la realidad. Sí, yo hoy quiero felicitar a los jugadores. No era fácil entrar al partido, después de todo lo que llevamos, por supuesto, después de la derrota la semana pasada, después de ver cómo se estaban poniendo las cosas, todos los resultados, hemos jugado los últimos y estábamos viendo todos los resultados, sabíamos que el partido era tremendamente importante para nosotros, ¿no? Y hemos tenido el temple del primer minuto, creo yo, de hacernos con el partido. Creo que hemos entrado muy bien al partido, de hecho hemos recibido el gol sobre el minuto 15 en una contra cuando realmente nosotros estábamos siendo dominadores. En nuestra situación igual hubiéramos bajado los brazos y nos hubiera caído todo encima, pero creo que los jugadores han dado la cara como llevan haciendo siempre y se han echado el equipo encima todos, porque hoy no puedo destacar a nadie y los tengo que destacar a todos. De hecho, no quisiera decir ningún nombre porque no me quiero dejar a nadie. Y yo creo que ya hemos hecho una primera parte sensacional, fantástica. Hemos dado la vuelta al marcador. Y en el segundo tiempo se veía que iba a llegar ese tercer gol. Es que se veía. Y yo creo que al final el gol de David pues hace también justicia, ¿no? Y la verdad es que muy contento, muy contento. Sí, yo creo que se está viendo la trayectoria de los últimos partidos en casa, desde el día del Valencia, que se nos escapan los 3 puntos. Conseguimos uno en el minuto 94 con el gol del chico este del Valencia. El siguiente partido con el Lleida tuvimos ocasiones más que suficientes con el penalti fallado para haber hecho los 3 puntos. El día del Hércules que lo ganamos, el día del Alcoyano que el mejor jugador fue el portero del Alcoyano. Yo creo que es la trayectoria que llevamos en casa. Ahora tenemos que buscar ser regulares porque necesitamos sumar también fuera de casa, ¿no? Esa confianza que tenemos aquí, tenemos el campo, como se dice, medido, sabemos dónde va a botar el balón, dónde va a caer la segunda jugada. Igual que los equipos cuando vienen aquí sufren, nosotros cuando vamos fuera sufrimos, pero no nos queda otra que todo esto que hemos hecho aquí, hacerlo fuera también, ir a Peralada con todo y sacar de allí los 3 puntos. Es complicadísimo, como te digo, ya el saltar de inicio y quieras o no quieras mirar los resultados, mirar la clasificación y sabes que te la estás jugando, te quedas descolgado, ¿no? Luego te hacen el 0-1 cuando tú estás siendo mejor y hay que tener mucha personalidad para darle la vuelta al resultado, ¿no? Al final sufres por el resultado porque sabes que el fútbol es así, hay muchos jugadores con tarjeta amarilla, cualquier acción uno va fuera y cambia el partido otra vez pero yo creo que hemos demostrado mucha personalidad y, como digo, todos los jugadores, del primero al último y los 3 que han entrado luego, creo que han estado sensacionales, ¿no? Y estoy muy contento por ellos, la verdad es que se lo merecen. Los veo trabajar en el día a día, vi cómo vinieron el lunes aquí después del partido de Gea, que fue un lunes muy duro, como he dicho en varias ocasiones, y yo espero que esto nos sirva para tirar para adelante, para borrar de la cabeza muchos fantasmas y que podamos seguir compitiendo. Es que aquí mantenemos un nivel muy alto de concentración, más allá de otras cosas del fútbol que nos estamos mostrando. Hoy, por ejemplo, hemos sido muy dominadores en los unos contra unos, en nuestra área nuestros centrales han anticipado a los delanteros de ellos, en el centro del campo hemos enganchado muy bien con muchas recuperaciones de Ale Felipe y luego hemos enganchado. Pero yo todo eso, para mí, es el nivel de concentración y atención que hemos tenido todo el partido a un nivel muy alto. Eso es un problema que estamos teniendo en los partidos fuera de casa. Fuera de casa cualquier cosita nos saca del partido. El día del Castellón la lesión de Calahorro, el otro día NGA que si el mal tiempo, que si tal, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que estar siempre compitiendo al máximo nivel, tenemos que dar ese 150% que damos en casa, lo tenemos que dar fuera, porque es muy necesario, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar la victoria de hoy, y a partir de mañana ya pensaremos en el partido del próximo sábado, del próximo domingo. Es que esto es así, ¿no? Cuando el equipo juega mal es porque la suma de los jugadores te da un resultado muy bajo, y cuando el equipo juega muy bien es que la suma de los jugadores te da un resultado muy alto, más ese plus del trabajo colectivo, ¿no?
cuando el equipo está muy bien es porque los jugadores han estado muy bien. Sí, pero a nivel individual. Sí, a nivel individual. Ha habido jugadores hoy que se le ha visto el mejor partido del año. Sí. No, te digo que no voy a decir nombres, pero sí. Al menos 5 o 6 jugadores, desde que yo estoy aquí, el mejor partido que han hecho. Esto es muy largo y va a ser muy duro para todos, ¿eh? No, hoy estamos contentos, estamos eufóricos, pero esto es muy largo y va a ser muy duro. Y tenemos que ser capaces, tener esa fortaleza mental para saber que 2 partidos no te salvan. Ganas 2 partidos ahora y pierdes los otros 10 y no estás salvado. Y un partido perdido tampoco te tiene por qué hundir. Esto es regularidad, constancia y estar ahí enganchado hasta el último momento, porque todo el mundo tenga claro que vamos a sufrir mucho hasta el final. Venimos de pasar un periplo muy duro, lo hemos superado, hemos mantenido el barco mientras la tormenta estaba ahí, pero que nadie piense que ahora nos va a venir todo llovido, porque a nosotros no va a venir todo llovido. Nosotros lo vamos a tener que trabajar todo en nuestro día a día y en nuestro partido. Entonces, tenemos que tener esa fortaleza mental, lo estamos trabajando mucho con los chicos, tener esa confianza y creo que lo he dicho en alguna ocasión, esa mentalidad de tenista de irte al siguiente partido, aprender de los errores, pero irte al siguiente punto, que el siguiente punto es el más importante.